Sale bien. Entonces, aquí me está mencionando que hay que obtener la ecuación de la parábola. Sabemos que la ecuación de la parábola siempre debe de ser en 20. Saben que es en forma general y luego me está diciendo que tiene directriz. Entonces, si me están diciendo que tiene directriz a la recta, que aquí le dicen recta D, y que es esta, pues vamos a graficar esa recta. Para graficar esa recta hay dos maneras. Una manera es llevarlo a una forma y la otra manera es interpretarla como lugar geométrico. Díganme qué es una forma. Una forma, como ya me dijo su compañera, es una manera de escribir, pero también resulta que yo puedo sustituir datos y también puedo obtener datos que me ayudan a graficar. Esa es una forma. Y además de la forma, también existe, esto es forma, también existe lugar geométrico, que les digo que es la otra manera de poderlo graficar. Recuérdenme qué es lugar geométrico. Como ya me dijeron, lugar geométrico es una ecuación. Ay, también quiero escribir, espérenme tantito. Saben que luego falla la aplicación y por eso no se puede ver. Es una ecuación asociada a una gráfica y que hay un punto de coordenadas x, y que te representa todos los puntos de la gráfica y además tiene un comportamiento. Entonces, esta recta yo la puedo graficar utilizando ya sea el concepto de forma o el concepto de lugar geométrico. Por lo tanto, si yo me voy al concepto de forma, tengo que entender que esto que está aquí lo debo describir de una manera adecuada. Para graficar, ustedes saben que para graficar existe la forma pendiente. Disculpen que no quiere escribir, luego se pone media necia. La forma pendiente ordenada al origen, que esa es una manera de escribir, y otra manera de escribir es la forma simétrica. Disculpen, yo creo que está fallando porque no las encendí al mismo tiempo. La otra es la forma simétrica. Entonces, si ustedes se acuerdan, la forma pendiente ordenada al origen es y es la pendiente por la abscisa más la ordenada al origen. Y la forma simétrica es la abscisa entre la abscisa al origen más la ordenada entre la ordenada al origen igual a la unidad. Son las dos formas que ya se saben y eso se lo saben desde la recta. Pero entonces aquí viene un pequeñito detalle. Y el detalle es, de estas dos, ¿cuál me serviría para graficar esta y por qué? ¿Cuál forma voy a utilizar? Pues ninguna. ¿Por qué no? Pues porque si ustedes se dan cuenta, en la forma pendiente ordenada al origen hay una abscisa y hay una ordenada. Hay una X y hay una Y. Y si ustedes observan, aquí nada más hay Y. Y como hay Y aquí necesito las dos y aquí necesito las dos, no puedo utilizar ninguna. Esa es la razón. Para poder utilizar la forma pendiente ordenada al origen o la forma simétrica, forzosamente necesito conocer en la forma general, debo tener tanto a la X como a la Y, tanto a la abscisa como a la ordenada. Eso quiere decir entonces que no me sirve el concepto de forma para poder graficar. Como no me sirve el concepto de forma, me tengo que ir al concepto de lugar geométrico. Y entonces, si me voy al concepto de lugar geométrico, díganme qué es lo que debo de hacer para poder utilizar el concepto de lugar geométrico. Acuérdense que lugar geométrico quiere decir una ecuación asociada a una gráfica de un punto que está representando todos los puntos y que estoy teniendo un comportamiento. ¿Qué es lo que le hago a esta para poder interpretarlo como lugar geométrico? 29. Entonces, lo que debo de hacer para poderlo interpretar como lugar geométrico es precisamente realizar operaciones inversas. En otras palabras, si yo tengo entonces, quitamos el concepto de forma y escribimos el 3y menos 4 igual con 0, que esa yo sé que es la forma general porque está igualado a 0, pero entonces para poderlo interpretar como lugar geométrico voy a utilizar el concepto de operación inversa. Ya sé que en la operación inversa, si aquí hay una resta, la operación inversa es una suma, si aquí hay una multiplicación, la operación inversa es una división, y entonces obtengo que y
es 4 sobre 3. Y me había dicho su compañera que con eso ya conozco a la ordenada. Muy bien, ya conozco a la ordenada. Ahora díganme cómo la interpreto, ya sea por comportamiento, por punto, por gráfica o por ecuación. Entonces, como me dijo su compañera, el punto que representa a todos los puntos de ese lugar geométrico es x, 4 tercios. ¿Por qué? Porque la ordenada ya la conoces. Lo que no conoces es la abscisa. Pero la abscisa no importa cuál sea. ¿Por qué no importa? Pues porque la ecuación te lleva a calcular la ordenada y ya sabes que la ordenada es 4 tercios. La abscisa no te dice nada de la abscisa, por lo tanto la abscisa es cualquiera. Como no está incluida en la abscisa simplemente es cualquiera. Ahora bien, lo que me acaba de decir su compañera, entonces fue la interpretación del lugar geométrico, pero considerando la característica del punto que representa todos los puntos. Esta ya me la dijo su compañera. Ahora díganme de qué otra manera puedo interpretar lo que tengo aquí. Obviamente bajo el concepto de lugar geométrico. Entonces, yo también puedo interpretar el comportamiento. Y el comportamiento aquí lo está diciendo. El comportamiento es la ordenada siempre es 4 tercios. Siempre. ¿Cuál es el punto? No me importa cuál sea la abscisa, la ordenada es 4 tercios. De esas dos maneras yo puedo interpretar la forma general que está arriba. Y entonces ahora sí ya puedo hacer la gráfica. Y si hago la gráfica, entiendo que aquí son 3 tercios porque 3 tercios es un entero. Entiendo que aquí arriba son 6 tercios porque 6 tercios son 2 enteros. Pero yo no quiero ni el 3 tercios ni el 6 tercios. Lo que quiero es el 4 tercios. Eso quiere decir que 4 tercios más o menos va a estar aquí, como en la tercera parte. Y ahí yo tengo este que está aquí, es una ordenada que es 4 tercios. Pero acuérdense que es un lugar geométrico. Como es un lugar geométrico, no nada más es una ordenada, son muchas ordenadas. Por lo tanto, si yo les pongo este punto, ese punto no cumple con que la ordenada sea 4 tercios. No importa dónde esté, pero no cumple. Este punto tampoco cumple, no tiene ordenada 4 tercios. Este tampoco tiene ordenada 4 tercios. Este tampoco tiene ordenada 4 tercios. Díganme dónde están los puntos que tienen ordenadas 4 tercios. ¿Dónde están entonces los puntos donde yo tengo ordenadas 4 tercios? Pues lo voy a tener en el sentido derecho y en el sentido hacia la izquierda. Esa me salió media fea. En el sentido hacia la izquierda ya salió mejor. Aquí ya quedó mejor. ¿Por qué? Pues porque resulta que este punto posiblemente tenga una abscisa que es menos 5, pero la ordenada es 4 tercios. Este punto que está por acá posiblemente tenga una abscisa que es 10 y la ordenada es 4 tercios. O sea, lo importante es que la ordenada sea 4 tercios. Y todos estos puntos que están sobre la recta horizontal que acabo de trazar cumplen con ese comportamiento. ¿Cuál es el comportamiento? Pues que la ordenada es 4 tercios. Recuerden que todo comenzó por una ordenada que era 4 tercios, pero en realidad yo quiero todas las posiciones, todos los lugares, todas las ubicaciones donde la ordenada sea 4 tercios. Entonces, así ya lo pude graficar. ¿Cómo la grafiqué? Con el concepto de lugar geométrico. Recuerden que el lugar geométrico es el concepto más importante de geometría analítica y de ahí sigue el concepto de forma, que generalmente no se los hacen ver así porque no saben explicarlo. Pero entendiendo qué es, pues ya nada más es procesarlo, hacerlo propio y obviamente estarlo aplicando, ¿no? Bueno, ya grafiqué la directriz. Ya sé que la directriz tiene una posición específica en la parábola. Y luego me está diciendo que su eje de simetría coincide con el eje de las y's. Eso quiere decir que este que está aquí es el eje de simetría. Lo voy a dibujar o tratar de dibujar con otro color. Lo estoy poniendo ahí como que entre a la derecha y a la izquierda. Lo que importa es que entiendan. Y ese que está ahí se llama eje de simetría. Esta que está por acá ya habíamos dicho que es la directriz. Y entonces, recordando todo lo bien que hemos aprendido, ¿de qué otra manera se llama al eje de simetría? Además de llamarse eje de simetría, también recibe el nombre de eje focal.
¿Por qué eje focal? Porque en el eje está el foco, está el vértice y está el punto de intersección. Eso quiere decir que por lo que lo que acabo de ver, la parábola puede ser así o la parábola puede ser así. ¿Por qué? Porque la parábola va a estar enfrente de la directriz, y nunca la va a cruzar. Entonces, debido a eso, yo ya puedo escribir la forma ordinaria. Obviamente estamos hablando de la forma ordinaria de la parábola por lo que acabo de dibujar. Por lo tanto, díganme cuál es la forma ordinaria de esa posible parábola. Recuerden que no se lee X, se lee abscisa. La abscisa menos la abscisa del vértice elevado al cuadrado es más menos, que te está indicando el sentido, 4 veces el parámetro por la ordenada de cualquier punto que está en la parábola menos la ordenada del centro. Recuerden que lo tienen que decir de manera conceptual porque no me lo estoy aprendiendo de manera lingüística. O sea, no me importa que sea X o Y, ¿no? Me importa que sea abscisa y que sea ordenada. Bueno, con esa situación, pues ya lo único que tenemos que hacer es decidir cuál de las dos formas es la que voy a utilizar. Pero continúo leyendo. Acuérdense que toda esta información la he obtenido de la lectura lenta que voy teniendo, o sea, no leo todo de corrido. Y luego menciona que su eje de simetría coincide con el eje de las Y's, ya lo habíamos leído, y su foco está sobre esta recta. Por lo tanto, si el foco está sobre esta recta, díganme por favor, ¿qué hago con esta recta para saber dónde está el foco hablando de la coordenada? Me había dicho su compañera que sustituyera una Y que es 0. ¿Qué quiere decir eso? Me dijo, es que la ordenada siempre es 0. Y me dijo que la ordenada siempre es 0 aquí, en el eje focal. Pero si se dan cuenta, eso no es cierto. Porque en el eje focal, la ordenada no siempre es 0. Si ustedes piensan, aquí hay una ordenada que es 3, aquí hay una ordenada que es 2, aquí hay una ordenada que es 1, aquí hay una ordenada que es 0. Entonces, yo no puedo considerar que el eje focal tenga una ordenada que siempre sea 0. Entonces, ¿qué es lo que considero del eje focal que ya me dijeron que es el eje de las ordenadas? Acuérdense que nos habían dicho que el eje focal coincide con el eje de las ordenadas. Y en el eje de las ordenadas, lo que yo veo, el comportamiento que yo veo, es que la abscisa siempre es 0. ¿Por qué? Porque este punto que está por acá tiene coordenadas 0,7, por ejemplo. El punto que está por acá tiene coordenadas 0,1. El punto que está por acá tiene coordenadas 0,-5, por ejemplo. Entonces, el comportamiento que se repite en todo el eje focal, que ya nos dijeron que es el eje de las ordenadas, el comportamiento que yo observo es que la abscisa siempre es 0. Como la abscisa siempre es 0, lo que yo puedo hacer es sustituirla, porque acuérdense que me dijeron que sobre esta recta está el foco. Entonces, si la recta está aquí, pues obviamente en el cruce es donde hay el foco. Entonces, simplemente lo que hago es precisamente ver dónde se están cruzando las dos. Y eso es sustituir que la abscisa siempre es 0. Si la sustituyen, pues va a quedar que aquí tengo un 3 multiplicado por un 0, menos un 6 multiplicado por una Y, menos un 8 igual con 0. Y de ahí pues ya me doy cuenta que lo que debo de hacer es obviamente operaciones. Déjenlo bajo un poquito. Y entonces obviamente ya lo que sigue después de eso es aplicar jerarquía de operaciones para saber qué operación voy a hacer primero. Me doy cuenta que esta operación la puedo hacer, pero me va a dar 0. Y de ahí pues ya tengo una incógnita. Eso implica que después de jerarquía de operaciones voy a realizar operaciones inversas. Y si realizo operaciones inversas, entonces aquí hay una resta, la operación inversa es una suma, o sea que me queda un 8. Aquí hay una multiplicación, la operación inversa es una división, por lo tanto es entre un menos 6. Y después de haber hecho eso, lo voy a hacer por las piedritas para que no los intimide. De ahí obviamente necesito aplicar la respectiva ley de los signos y también necesito simplificar la fracción. Acuérdense que simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Eso me lleva a que la ordenada es, por leyes de los signos, negativo, y simplificando la fracción son 4/3. Entonces,
Con ese resultado, ¿qué es lo que estoy obteniendo? Por lo cual lo que acabo de hacer es como sustituir la abscisa 0, o sea, estoy viendo dónde está esta recta cruzando al eje de las ordenadas. Y ese punto es el foco. Por eso aquí me dice, el foco está sobre la recta y el eje de simetría coincide con el eje de las y's. O sea, en esas dos posiciones está el foco. Por lo tanto, lo que hice al sustituir una abscisa 0, lo que hice con eso fue obtener la ordenada, pero la ordenada del foco. Entonces yo ya puedo asegurar que entonces el foco tiene una coordenada, recuerden que una coordenada es una pareja ordenada, de una abscisa que es 0, aquí la estoy teniendo, debido al comportamiento del lugar geométrico del eje de las ordenadas, y una ordenada que es menos 4/3. Por lo tanto, yo ya puedo ubicarlo, y si lo ubico, pues 0, menos 4/3, ya les había dicho que aquí es 3/3, aquí es 6/3, y entonces aquí ya puedo ubicar el punto que se llama foco. Yo ya estoy ahí seguro que es foco. Y entonces, con lo que acabo de dibujar, ¿de qué ya están seguros? Entonces, con lo que acabo de dibujar, resulta que de esta forma ordinaria, yo ya sé que el sentido es hacia abajo. Como el sentido es hacia abajo, le quito el signo positivo porque ya sé que el sentido es hacia abajo. Y por lo tanto, yo puedo más o menos entender que la parábola hace esto que estoy haciendo, o sea, es esta primera opción, la parábola es esta segunda opción, o la parábola es la tercera opción. ¿Y por qué? Y entonces, como dice su compañera, la parábola es esta segunda opción. ¿Por qué es esta segunda opción? Porque en esta segunda opción se está cumpliendo que esta distancia que tengo aquí es la misma que esta distancia que tengo acá. Esa es la razón. ¿Por qué? Porque la parábola debe de estar entre el foco y la directriz. Esa es la razón, ¿no? Entonces, lo que ahora debo de calcular es el vértice. Acuérdense que el vértice es precisamente el punto que está entre la directriz y el foco. Pero ahora bien, díganme, si voy a calcular el que está a la mitad, yo necesito forzosamente conocer este punto. ¿Alguien me puede decir cuáles son las coordenadas de este punto y por qué? Dime 30. Entonces, el punto A, ese que estoy marcando ahí, resulta que tiene la coordenada 0,4/3. ¿Por qué es 0? Pues porque ya habíamos dicho que está en el eje de las ordenadas, que eso fue lo primero. ¿Y por qué 4/3? Pues porque habíamos dicho desde el principio que el lugar geométrico era siempre la ordenada es 4/3. Entonces no necesitamos hacer ningún cálculo. Lo importante es que sepan de dónde se obtiene, ¿no? Y de ahí, ahora sí, si yo ya sé que el punto A, donde se está cruzando la directriz y el eje focal, es 0,4/3, y yo ya sé desde hace rato que el foco, perdonen, no quiere dibujar, y saben que el foco es de coordenadas 0, menos 4/3, pues entonces yo ya puedo calcular el vértice. El vértice está a la mitad. Por lo tanto, saben que el punto medio se calcula como la abscisa de un punto más la abscisa del otro punto dividido entre 2, precisamente porque es punto medio, y la ordenada de un punto más la ordenada del otro punto, que es el foco, dividido entre 2. Eso yo ya sé que es la fórmula de punto medio. Entonces realizamos la sustitución, y al realizar la sustitución, entonces ya sabemos que el punto medio es la abscisa es 0, la otra abscisa es 0, lo dividimos entre 2 y pues sabemos que eso es 2. Y en el otro caso, la abscisa es 4/3 más la otra abscisa que es menos 4/3. Sabemos que no puede haber dos signos juntos, por eso indico una multiplicación, dividido entre 2. Y de ahí, obviamente, al aplicar jerarquía de operaciones, para saber cuál operación hago primero, y después aplicar ley de los signos, porque ahí hay una multiplicación de dos signos diferentes. Y también aplicar la ley de la resta, porque un número tiene signo positivo y el otro negativo, pues resulta que el punto medio es 0,0, pero ese se llama vértice. Entonces el vértice es 0,0. Y ya con eso pues ya tengo todos los elementos. Como ya tengo todos los elementos, pues ahora sí, ya con toda la tranquilidad del mundo. No tengo todos los elementos. ¿Qué me falta? A una situación de laboratorio.
Entonces, va de nuevo. El parámetro sabemos que es la distancia que hay de este punto al vértice o del foco al vértice. Entonces, para calcular el parámetro, que es lo que me hace falta, calculo la distancia del vértice al foco, que ahí está la fórmula, y ya lo único que debo de hacer es la sustitución, y al realizar la sustitución, sabemos que esa distancia del vértice al foco se llama parámetro, ya estoy sustituyendo, y va a ser la raíz cuadrada de la abscisa del vértice y la abscisa del foco, que si se dan cuenta las dos abscisas son 0, entonces aquí es 0 menos 0 elevado al cuadrado, y luego le sumo la ordenada del vértice, que resulta que también es 0, menos la ordenada del foco, que la ordenada del foco es un menos 4/3. Como no pueden estar dos signos juntos, agrego la multiplicación, cierro con corchete, elevo al cuadrado, y de ahí pues otra vez necesitamos aplicar primeramente la respectiva jerarquía de operaciones, y una vez hecho la jerarquía de operaciones vamos a aplicar la ley de los signos, porque es la multiplicación de dos signos iguales, y después necesito aplicar la definición de potencia, porque voy a multiplicar a la base por sí misma dos veces, pero me doy cuenta que también voy a obtener una raíz, por lo tanto ahí voy a realizar una operación inversa, y debido a todo eso, pues yo ya sé que el parámetro entonces es 4/3. Y ahora sí, hay que agregar aquí que el parámetro es una distancia, por lo tanto hay que especificar que son unidades, y a partir de ahí pues ya, como lo único que me están pidiendo es la ecuación de la parábola, acuérdense que no me piden nada más que la ecuación, o sea, no es necesario calcular el lado recto, no es necesario hacer la gráfica, porque nada me están pidiendo la ecuación. Entonces ya lo que hago simplemente es sustituir. Obviamente toda la sustitución va a ser en la forma ordinaria. Recuerden que una forma es una manera de escribir donde puedo sustituir valores o donde puedo obtener valores para graficar. Y entonces vamos a sustituir en la forma ordinaria. La forma ordinaria ya se la saben, aquí la había escrito anteriormente. Y entonces escribo la abscisa, que se le va a restar a la abscisa del vértice, que sabemos que es 0. Eso va a ser elevado al cuadrado, porque es simétrica en su parte izquierda y derecha. Y esto va a ser menos, que es el sentido de la parábola, 4 veces el parámetro, donde el parámetro ya sabemos que es 4/3, multiplicado por la ordenada menos la ordenada del vértice, que sabemos que es 0. De ahí, pues ya vemos que comenzamos con jerarquía de operaciones. En jerarquía de operaciones aquí me doy cuenta que nada más hay una X, por lo tanto necesito aplicar leyes de los exponentes para saber que es X al cuadrado, y si se dan cuenta que hay un 3 que está dividiendo, por lo tanto ese 3 voy a realizar la operación inversa, y esa operación inversa me va a decir que este 3 va a multiplicar a todo lo que está en el miembro izquierdo. Por lo tanto, de eso que les acabo de mencionar me queda una 3x cuadrada. Ahora bien, en el miembro derecho lo primero que veo es que este menos va a multiplicar a lo demás, por lo tanto necesito aplicar una ley de los signos, y luego me doy cuenta que el 4 multiplica al 4 y el 4 multiplica a la y. Eso que estoy haciendo recibe el nombre de propiedad distributiva, porque estoy distribuyendo la multiplicación sobre los elementos de la resta. Aquí hay una resta, y luego cuando quiero multiplicar por 0, pues me doy cuenta que me da 0, por lo tanto no hay mucho que hacer, y ya nada más me queda un menos 16y. Obviamente ese resultado no es el adecuado, porque sabemos que todos los resultados deben ser en su forma general, por lo tanto necesito aplicar una operación inversa, y en la operación inversa obtengo un 3x cuadrada más 16y igual con 0, y ya estuvo. Y ahora sí ya tengo la ecuación de la parábola. Acuérdense que no me están pidiendo ningún otro elemento, no me están pidiendo la gráfica, entonces con eso es más que suficiente. Entonces, aquí me está mencionando que vamos a calcular la ecuación de la parábola que pasa por estos 3 puntos para cada uno de los casos. Y aquí me está diciendo que su eje de simetría es paralelo al eje de las X. Debido a que el eje de simetría es paralelo al eje de las X, yo ya puedo hacer el dibujo de abscisa y ordenadas, y yo ya puedo asegurar que el eje de simetría es paralelo. Jamás están diciendo que sea el eje de las abscisas. Como es paralelo, pudiera yo suponer que ese es el eje de simetría, que también recibe el nombre de eje focal.
Entonces, nada más de esto que acabo de dibujar, ¿qué es lo que ya conocen? Lo que yo ya puedo obtener, nada más de eso que dibujé, es la forma ordinaria. Y la forma ordinaria, díganme cuál es. 9. Dime 9. Entonces, debido a que este es el eje focal, la simetría que hay es la parte de arriba con la parte de abajo. Y esa simetría, si ustedes se dan cuenta, la parte de arriba con la parte de abajo, la parte simétrica no puede estar en las abscisas, porque esa parte simétrica me está diciendo izquierda y derecha. Esta me está diciendo izquierda y derecha. Y como es el eje de simetría, la única manera que sea el eje de simetría es porque la parte de abajo es la misma que la parte de arriba. Entonces, bajo esa conceptualización de lo que les acabo de explicar, la forma ordinaria que me dijo su compañera no es la adecuada y simplemente le cambio, ¿no? Le cambiamos aquí y ya con eso queda adecuadamente, donde yo tengo que decir que la parte que puede ser simétrica, acuérdense que el cuadrado implica simétrico, es y menos k y acá es x menos h. Esa es la parte importante. Vuelvo a repetir, no tiene caso que en un examen quieran sacar formulario si no entienden lo que quiere decir cada una de las partes. Eso me da geometría analítica. Por eso analizas mucho. No nada más es aprender las fórmulas de memoria. Bien, entonces, ahora que ya supimos cuál es la forma ordinaria, díganme qué hago con estas 3 coordenadas y por qué. Dime. Dime 17. Si yo grafico los puntos, el único comportamiento que veo es que se ve un triángulo. Si yo calculo la distancia entre puntos, solamente voy a calcular el perímetro. Pero la forma ordinaria, acuérdense que la forma va de la mano del lugar geométrico. Los dos van de la mano. Quieren decir cosas diferentes, pero van de la mano. ¿Qué es lo que les quiero dar a entender? Que esto que estoy marcando aquí, este ya es el comportamiento. ¿El comportamiento de quién? Del lugar geométrico. ¿De cuál lugar geométrico? De la parábola. Eso ya es un comportamiento. La forma te está diciendo a final de cuentas un comportamiento. ¿Qué es lo que hago? Pues esta abscisa la voy a sustituir en la abscisa, porque recuerden que esta abscisa es la abscisa del punto que está representando a todos los puntos de la parábola. Y esta ordenada la voy a sustituir en la ordenada. Eso quiere decir que ¿cuántas sustituciones van a hacer? Ok, no me digas. Entonces, ¿cuántas voy a obtener? Pues voy a obtener 3 sustituciones. Y si se dan cuenta, con esas 3 sustituciones, les van a quedar 3 ecuaciones, donde va a haber una incógnita que es la k, otra incógnita que es la p, y otra incógnita que es la h. En otras palabras, este problema se convierte en un problema de álgebra, porque van a tener 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Un sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, no tengo 3 lugares geométricos. Tengo 3 puntos que están en un lugar geométrico. Debido a eso, insisto, la abscisa la sustituye en la abscisa y la ordenada en la ordenada. La ordenada en la ordenada. Ya que tienen las 3 ecuaciones, hacen el sistema de ecuaciones, que eso ya es algo de álgebra, y van a poder obtener el resultado que es el de aquí. Que eso ya se los dejo para que lo vayan practicando, porque eso más bien es de álgebra.